Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Es para mí un privilegio el poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener una nueva meditación en la palabra de nuestro Dios. Espero que sea de beneficio, así como han sido las anteriores a esta. Y voy a invitar a cada uno de ustedes a que podamos elevar nuestra mente hacia el cielo para poder elevar una oración y que Dios nos pueda ayudar a que nuestra mente y nuestro corazón estén centradas en la palabra de Dios y que su Espíritu Santo nos ayude a poder discernir, comprender y retener en nuestro corazón lo que sea de bendición para cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto de los cielos, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos porque permites en esta hora el poder elevar una oración delante de tu presencia, sabiendo que no lo merecemos, pero confiamos en tus misericordias. Pedimos que la meditación que se llevará a cabo sea de ayuda y de beneficio para cada una de nuestras vidas. Pedimos que puedas bendecir a cada hermano que en esta hora estará dispuesto a escuchar tu palabra, puedas derramar una porción de tu Santo Espíritu y la paz del cielo en nuestros corazones y en nuestra mente. Pedimos que nos ayudes a que este consejo quede grabado en la mente de cada uno de nosotros y también en nuestro corazón. Acompáñanos desde el inicio de esta reunión y desde el inicio de este día hasta el poderlo finalizar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy tendremos la meditación bajo el título El remordimiento de David fue tan grande como su culpa, para este 22 de mayo. Y nuestro texto está en el libro de Isaías 57:15, el cual dice de la siguiente manera: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué maravilloso, queridos hermanos, el comprender lo que Dios dice. Él nos hace recordar: yo habito en las alturas y en la santidad. Ahora nosotros debemos también de retomar un aspecto que nosotros quizás no tenemos, pero debemos de aceptarlo, y es la humildad de espíritu, la humildad de corazón, hermanos. El ser humildes es un aspecto delante de los ojos de Dios bastante interesante. Y el párrafo dice de la siguiente manera, y deseo, ¿verdad?, que ustedes también los puedan meditar y analizar. Y dice: rara vez un pecador se siente de buen ánimo ante un mensaje de admonición. Cuán poca simpatía se revela hacia quien es portador de la pesada responsabilidad que el Señor ha impuesto sobre sus lomos. Asumen el papel de un mártir y creen ser merecedores de gran compasión, porque han sido amonestados y aconsejados en forma contraria a sus propias ideas y sentimientos. Pueden admitir algunas cosas, pero con tenaz persistencia se aferran a sus errores y a sus ideas personales, porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría la obstinación. Para todo intento y propósito la palabra de Dios es rechazada. Fíjense que aquí hay algo interesante y se manifiesta en nuestras vidas. Rara vez nosotros sentimos un buen ánimo en las adversidades o en un mensaje de admonición, dice el párrafo. ¿Qué es admonición? Es cuando se nos llama la atención. Muchas veces en esos momentos no tenemos un buen ánimo para afrontar las dificultades. Y dice que con poca simpatía nosotros revelamos que es una pesada responsabilidad la que el Señor ha impuesto en nuestros hombros, pero nosotros debemos de asumir esa responsabilidad con amor, con ternura, con mansedumbre, con humildad, y debemos de revelar con simpatía, dice, pero muchas veces nosotros revelamos poca simpatía para con los demás. También menciona, debemos de asumir el papel de responsabilidad a los cargos que nosotros tenemos. Pero cuando somos amonestados y aconsejados
en forma contraria a las ideas y sentimientos que nosotros tenemos cuando se nos dice, mire hermano, eso que usted hace no está bien. Muchas veces actuamos bajo la rebelión del pecado, actuamos bajo las decisiones de Satanás, porque cuando se nos llama la atención tratamos la manera de afrontar o de poner peros, como uno dice, y rechazamos la palabra de Dios. Y fíjense de que esto es bastante interesante y duro a la vez. Cuando nosotros se nos llama la atención, bueno, quizás a mí más de alguna vez se me ha llamado la atención, a uno no le gusta, pero dice el párrafo, debemos de sentir un buen ánimo ante ese mensaje. ¿Por qué? Porque es un consejo de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios la rechazamos cuando no aceptamos ese mensaje. Y dice, cuán diferente era el carácter de David. Si bien había pecado al recibir la clara reprensión divina, se humilló ante el castigo del Señor. Fíjense que aquí hay algo interesante. Nosotros no demostramos un carácter que acepte con humildad el castigo de Dios, pero muchas veces debemos de retomar y traer a nuestro pensar que debemos de seguir el ejemplo de David. Dice cuán diferente era el carácter de David. Él había, ¿verdad?, recibido la reprensión de parte de Dios con humildad, pero nosotros no lo hacemos así. Y dice que David era el amado de Dios, no porque fuese un hombre perfecto, sino porque no abrigó una terca resistencia a la clara voluntad de Dios. Su espíritu jamás se alzó para resistir la reprensión. Fíjense que esto se nota bastante en nuestro carácter. Esto se nota y sale a la luz cuando nos encontramos en una reprensión o un mensaje que se nos lleva a nosotros y en nuestras ideas y en nuestro pensamiento no nos gusta aceptar este mensaje, pero nosotros debemos de aprender a aceptar las cosas con humildad. Y dice que David fue amado por Dios. ¿Por qué? Porque no era un hombre perfecto, él era un hombre pecador igual que todos, pero él abrigaba en su corazón la responsabilidad de decir, bueno, tengo que aceptar las cosas con humildad, y es lo que menos nosotros hacemos. Dice que nosotros abrigamos una terca resistencia a la clara voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros crezcamos y obedezcamos lo que la palabra de Él nos dice. Pero muchas veces el espíritu que nosotros presentamos delante de estos momentos es un espíritu de egoísmo, un espíritu orgulloso, pero debemos de aceptar con humildad la voluntad de Dios, porque no es la voluntad de quien nos está aconsejando, sino es la voluntad de Dios. Sigue diciendo, David cometió un gran error, pero desplegó una humildad tan manifiesta que su constricción llegó a ser tan profunda como su culpa. Nadie ha manifestado tanta humildad como David ante la comprensión de su pecado. Demostró ser un hombre fuerte, no siempre en la resistencia a la tentación, sino a la contrición de su alma y sincera penitencia. Fíjense qué interesante, hermanos, que David cometió un gran error, dice el párrafo, pero dice que desplegó una humildad y se manifestó a través de su carácter y aceptó su culpa. Y muchas veces, como lo hemos estado viendo estos días atrás, no lo aceptamos, no tomamos nuestras propias responsabilidades. Y dice, ¿verdad?, nunca perdió su confianza en Dios. Fíjense que aquí hay algo interesante. Nosotros no debemos de perder la confianza en Dios, y muchas veces en estos problemas es lo primero que perdemos. Y sigue diciendo, quien puso solemnes reprensiones en labios de su profeta, tampoco manifestó odio por el profeta de Dios, y fue amado porque confió en la misericordia del Dios a quien amaba, servía y honraba. Nosotros, hermanos, debemos de aprender estas tres cualidades: amar a Dios, porque si yo le pregunto a cualquier persona, ¿usted ama a Dios?, todas me van a decir que sí. Pero ¿en qué se demuestra el amor, hermanos? Se demuestra en el servicio, en la obediencia, en el honrar a Dios. Un padre desea que su hijo, pues, le sirva, le ayude en los momentos que él desea, ¿verdad?
y que le sea como una mano derecha en el trabajo, que le obedezca lo que Él le pide. Y así Dios para con cada uno de nosotros. Él desea que nosotros obedezcamos y por medio de la obediencia y la humildad nosotros hacemos que Dios nos ame aún más y tenga más misericordia de la que Él nos demuestra. También dice, al que mucho se perdonó, al que mucho se perdona, mucho ama. David es un claro ejemplo en esta situación de que él demostró, hermanos, esto lo que dice el párrafo, al que mucho se perdona, mucho ama. Ustedes, si son padres, van a entender esta frase, al que mucho se perdona, mucho se ama. Porque uno de tanto estarlo perdonando empieza a tener misericordia, más para cuando son los hijos. Cuando se equivoca, el padre lo perdona, le dice, pórtate bien, hijo, yo quiero lo mejor para vos. Y se empieza a querer más. Hay una fuerte unión entre aquel hijo y aquel padre, y así debe de ser para con nosotros. Pero si el hijo se está perdonando y vuelve a hacer lo mismo y no se le nota un cambio sincero, pues allí, ¿verdad?, empieza a haber un poco más de castigo que amor. Pero dice, David no buscó el consejo de los que pecaban contra Dios. Muchas veces esto es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos encontramos en esta situación, lo primero que hacemos es ir a pedir consejo a quienes no creen en Dios. Son aquellos, ¿verdad?, que están fuera de la iglesia. Vamos a pedirle consejos a quienes sabemos que no nos darán buenos consejos y lo que nos incitan, bueno, salite de la iglesia. Pero dice de que David no fue y buscó consejos en los que pecaban contra Dios, sino que él buscó el consejo en la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Por eso se menciona que David, a pesar de las adversidades que pasó en su vida, él levantó la vista a Dios, levantó la vista hacia el cielo. Y dice, esto es algo lo que muchos fracasan. Esto es lo que muchos practican, el pedirle consejos a quienes, a quienes pecan contra Dios. Y nosotros debemos, hermanos, comprender y analizar a quienes somos que le pedimos consejos. Bueno, quizás no sería así. ¿A quienes nosotros le pedimos consejos? Esa debería ser la gran pregunta. ¿Será que yo le pregunto y pido consejos a quienes realmente quieren servir a Dios de todo corazón o a quienes realmente le pido consejos? Eso deberíamos de meditar, porque eso es en lo que muchos fracasan. Los que así hacen han quedado en la oscuridad de la medianoche, porque han elegido el consejo de quienes no caminan en armonía con los mandatos del Señor. Nosotros, para pedir consejos, más uno de joven, ¿verdad?, debe de pedírselos a un padre que camine, dice ahí, de acuerdo a los mandatos del Señor, o a otra persona que camine en armonía, no que camine en distorsión, ¿verdad? No que camine en conflictos a los mandatos del Señor. A las personas que practican armonía, a ellos debemos de elegirlos y pedirles consejos, pero son a los que menos le pedimos, porque como sabemos que ellos son los que nos dicen, no debes de hacer eso, lo que te aconsejaron es verdad, pero eso no nos gusta, es que eso es lo que a mí me dicen que no debo de practicar, no me gusta. Y vamos y pedimos consejos a quienes no caminan en armonía a los mandatos de Dios. Estos disculparán el pecado en el pecador, aun cuando no se haya arrepentido, y pasarán por alto errores que Dios no ha perdonado. Muchas veces se nos aconseja, bueno, Dios es misericordia, Dios es amor, y por eso nos dejamos llevar, no pedimos perdón. Sí, hermanos, Dios es amor y lo demuestra en cada día que Él nos regala, pero nosotros debemos de demostrarle un sincero arrepentimiento, debemos de caminar en armonía con los mandatos de Él. Y David confió más en Dios que en el hombre. La decisión del Señor siempre fue aceptada como justa y misericordiosa. ¿O cuántos andan a tientas y guían a otros a la misma senda en la que ambos perecen por no haber prestado oídos a la reprensión del Espíritu Santo? Qué interesante, queridos hermanos, lograr comprender esto. Dice la declaración, debemos de prestar oídos a la reprensión del Espíritu Santo.
La Biblia aconseja en muchas partes: el que tiene oídos, oiga. Muchas veces escuchamos, aunque sea poquito, pero escuchamos, hermanos. Pero cuando ese consejo de reprensión viene a nuestra vida, ahí sí nos hacemos los sordos y ya no queremos aceptar la reprensión que no viene de parte de la persona que nos aconseja, sino que viene de parte de Dios, del Espíritu de Dios. Y dice: oh, cuántos andan a tientas y guían a otros a la misma senda. Muchas personas que no practican los mandatos de Dios, dice que andan a tientas y guían a las personas que llegan a pedirles consejos a la misma oscuridad y ya no pueden salir y piensan: bueno, ya quedé a cuentas con Dios, pero realmente Dios no ha perdonado nuestros pecados. Nosotros debemos de aprender que la humildad, hermanos, es un punto importante en nuestra vida cristiana. Debemos de aprender a confiar en Dios, no en el hombre. Y muchas veces uno, como ser humano, en quien confía más es en el hombre, pero nuestra voluntad debe de ir de acuerdo a la de Dios, porque muchas veces actuamos bajo la voluntad de los demás. Hermanos y amigos en Cristo, yo les hago la invitación, no solo para ustedes, sino que yo mismo me hago también la invitación. Hay que actuar con humildad en estos momentos, porque en estos momentos es lo que nos ayuda a forzar nuestra fe, nos ayuda a confiar más en Dios. Pero si no actuamos en estos momentos con humildad, no vamos a actuar bajo la manera de que Dios nos guíe, sino que vamos a tratar a que el ser humano, el hombre, nos guíe a la oscuridad. Así que, hermanos, a seguir el ejemplo de David, no lo malo, sino este ejemplo en que él, ¿verdad?, fue humilde de corazón a pesar de las adversidades que se encontraba. Todos los textos que Dios nos manda y escuchamos, cada consejo que nosotros recibimos, es porque Dios sabe de que en ese punto estamos fallando. Y la humildad, hermanos, cuesta, pero es necesaria para la salvación. Si nos queremos salvar y queremos ser amados como Dios amaba a David, debemos de practicar la humildad en nuestra vida. Debemos de aprender de que Dios desea que cada uno de nosotros practiquemos la voluntad que Él nos manda a través de sus mandatos. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir y nos pueda ayudar a continuar luchando en esta vida cristiana con humildad y con mansedumbre y con la ayuda de Dios. Así que antes de poder finalizar, vamos a elevar una oración a nuestro Creador. Voy a invitar a que donde ustedes se encuentran podamos orar y elevar nuestra mente hacia el cielo y pedirle la dirección a Dios. Bendito Padre, amoroso y buen Dios, que tú habitares en lo más alto de los cielos, gracias te damos porque permites el poder meditar en tu palabra, el poder saber de que los consejos que tú nos mandas los debemos de aceptar con humildad. Pedimos que nos puedas ayudar a que la humildad sea parte de nuestro carácter, sea parte de nuestra vida y que nos ayude a seguir avanzando en esta vida cristiana que nosotros llevamos y luchamos por alcanzar la vida eterna. Pedimos que nos ayudes en esta hora a poder avanzar con firmeza, con humildad y que nuestra voluntad vaya de acuerdo a la que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar solo en ti y no en los hombres. Perdona nuestros pecados y danos tus bendiciones y la paz del cielo que tanto anhelamos. Todo eso lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, espero que esta meditación sea de bendición para cada uno de nosotros y nos ayude a recordar que en los momentos de adversidad y dificultad debemos de practicar la humildad. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, que el Señor te pueda bendecir y que en el resto del día nos ayude a actuar en todas decisiones, en cualquier momento, con humildad y que demostremos que seguimos los consejos de la palabra de Dios. Así que el Señor les pueda bendecir y pueda derramar muchas bendiciones en sus corazones y que este día sea de bendición para cada uno de nosotros. Es mi mayor deseo.